¿Está viendo la presentación? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy quise atraerles una conferencia que va a ser enfocada principalmente en cómo ustedes pueden desarrollar Tu desde rostro. desde el pregrado a través de algunos conceptos claves, eh, cómo pueden escribir un artículo científico y de esa forma llevarlo a una revista de publicación científica. Entonces, para esto, pues quise traerles algunos datos importantes para que tengan en cuenta. Lo primero es que esta conferencia no tiene ningún conflicto de intereses, no es una conferencia auspiciada y que básicamente está dirigida a todos aquellos entusiastas que se quieran iniciar en el maravilloso mundo de la redacción y la publicación científica. Vamos a hablar un poco de algunas claves para iniciar en la publicación, cómo concebir una idea frente a un artículo científico, por qué es importante tener artículos de publicación científica y por qué esta herramienta es tan valiosa para aquellos que nos dedicamos a ciencia y unas conclusiones y unos mensajes frente a un método de aprendizaje basado en ejemplos y mensajes motivacionales. Entonces, esta imagen siempre la muestro en este tipo de conferencias y trato de preguntarles a ustedes qué interpretan, qué ven ahí. Medítenlo un momento. Básicamente, este ejemplo lo traigo porque cuando estaba yo estudiando en medicina, así como ustedes en este momento, algunos compañeros, en especial un compañero gran amigo mío, me decía, Carlos, es que usted quiere publicar hasta el vuelo de una mosca. Y la pregunta es, ¿alguien publicaría el vuelo de una mosca? Y la siguiente pregunta es, ¿qué se puede publicar entonces? Y todo depende de la perspectiva que uno le plantee a una pregunta o a un interrogante o a una situación que presente en la cotidianidad, en su práctica clínica o en su práctica de ciencias básicas o en su ejercicio profesional, no solo en el área de la medicina, sino también en otras áreas de las ciencias de la salud y de las ciencias en general. Entonces, cuando uno ve la simplicidad del vuelo de una mosca, uno dice, eso no es necesario publicarlo ni nada por el estilo, pero cuando uno entiende que el vuelo de una mosca tiene una complejidad desde la perspectiva de la biofísica, de los movimientos que tiene que hacer la mosca, desde la complejidad que implica el vuelo irregular que tiene una mosca, pues probablemente todos esos pequeños detalles se convierten en potenciales publicaciones científicas sobre algo que alguien creía que no era importante. Entonces, este es el primer mensaje para que tengan en cuenta. Es decir, no se dejen desmotivar o no vean en algo que para otros es muy sencillo, algo que para ustedes puede ser muy interesante. Y aquí una gráfica un poquito antigua en la cual cuando aparece el sistema de aprendizaje o los motores de aprendizaje automatizado como ChatGPT, esto transforma un poco el paradigma del conocimiento humano porque permite acceder y generar conocimiento e información de una forma bastante generativa y rápida. Y esto, si ya veníamos a 2022 antes de que se inventaran este tipo de tecnologías, con una velocidad excesiva en la publicación científica, pues de aquí en adelante este tipo de herramientas probablemente vayan a multiplicar mucho más este número de artículos. Y para eso quise mostrarles un artículo un poco antiguo, pero vean cómo en esta imagen de fondo nosotros que somos los que estamos en el barco o en este pequeño barco y somos aquellos que queremos hacer ciencia, no solo desde la medicina, sino desde otras áreas del conocimiento, nos tenemos que enfrentar a una gran ola de información que finalmente puede llegar a tener parte de esa información a alguno de nosotros como autores. En ese orden de ideas, en este artículo, que es un artículo un poco antiguo, vean que es un artículo de más o menos 2010 y otro de 2015, se mostraba, perdón, en el de 2010 mostraba más o menos como 75 ensayos clínicos se publican al día, que es un nivel de complejidad de artículos alto. Y siempre les planteo este escenario estadístico porque epidemiológico frente al número de artículos que se publican constantemente porque alguno de esos artículos puede tenerlo puede tener alguno de ustedes como autor. Por tanto, una de las formas también de involucrarse un poco en lo que puede ser publicable es qué es tendencia,
qué es de interés en su zona, en su lugar geográfico, y todo eso puede llegar a ser de interés para publicación y para desarrollar tanto ideas de investigación como artículos. Y hasta 11 revisiones sistemáticas se publicaban al día. Son datos que muestran una información ya antigua y que actualmente probablemente sean muchos más. En este mismo documento se plantea que hace más de 20 años, si un internista quisiera estar actualizado, el número de artículos publicados que debería leer en promedio sería de 17 artículos por día. Esa pregunta deberíamos hacerlo actualmente. ¿Cuántos artículos actualmente nos deberíamos leer para mantenernos actualizados con esta cantidad de información que hay actualmente? Y vean que a 2015 se planteó un promedio de publicaciones de 3.000 a 5.000 artículos por día. Y esto también resalta un poco el hecho de que si este es el número de artículos que se publican al día, significa que no es imposible tener una publicación científica como desafortunadamente a veces nuestros profesores, nuestros tutores nos lo hacen ver, que la publicación científica debe ser solo de artículos originales o de artículos de alta complejidad y no es tan cierto. A veces es importante que en nuestro medio y en nuestro círculo o en nuestro lugar geográfico demostremos cómo es el comportamiento de las enfermedades que usualmente miramos en estadísticas de otros lugares, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento de la diabetes en mi lugar de residencia? ¿Cuál es el comportamiento frente a la actividad física en mi lugar de residencia? ¿Cuál es el comportamiento frente a los patrones nutricionales en mi lugar de residencia? Todo eso es información que se hace valiosa y que es publicable. Entonces, para empezar con unas claves eh, importantes para la publicación, no se necesita ser un buen escritor para escribir un buen manuscrito. Necesita ser un escritor cuidadoso. Y aquí planteo una gran diferencia frente a la literatura no científica, porque la literatura no científica amerita un nivel de imaginación y de creatividad distinta. Y por eso en la parte inferior les muestro que un buen escritor no necesita, digamos que, eh, tener un buen escritor científico, no necesita como prerequisito ser creativo. Lo que necesita es ser muy cuidadoso. Acá quiero darles algunos datos de interés frente a la publicación científica. Normalmente hacemos referencia a que lo que significa un documento previo o un documento borrador de publicación científica es lo que denominamos un manuscrito. Son documentos no publicados y un artículo científico como tal, esto para tratar de introducirlos un poco en el lenguaje de la publicación científica. Un artículo científico como tal ya hace referencia a un artículo que está previamente publicado. Y acá hay un componente importante de lo que representa el conocimiento. El conocimiento tiene unas peculiaridades que lo hacen distinto de un artículo de un magazine o de una revista no científica. Nosotros tenemos unas peculiaridades en lo que leemos y es que es información reproducible, que hay que partir del hecho de que el conocimiento es provisional y está sujeto de revisión y que es producto usualmente de teorías, datos, etcétera. Es decir, que aquí tenemos un componente que es la ciencia y este componente que es la ciencia está sostenido en el conocimiento, en un método riguroso que implica reproducibilidad y en unas características y actitudes frente a la publicación científica. Entonces, partiendo de este hecho, el profesional de la salud o aquellos que estamos en las ciencias de la salud, de entrada somos científicos innatos y esto principalmente lo vemos en la forma en la que cotidianamente aplicamos el conocimiento en nuestra práctica clínica. Es decir, que cuando yo examino un paciente, cuando yo estoy haciendo una historia clínica, cuando estoy desarrollando un problema clínico, estoy aplicando un método riguroso para hacer el análisis y al final hacer un diagnóstico clínico, hacer un buen tratamiento y esto de entrada nos genera a nosotros pues unas características frente a
el método científico en nuestra práctica cotidiana. Y esto también es una forma de entender que en el día a día de nuestra práctica profesional, de nuestra práctica cotidiana, pues nosotros podemos encontrar ahí fuentes de artículos para publicación, ¿no? Un caso interesante, una serie de casos interesantes, un comportamiento clínico atípico en un paciente que hayamos visto en una revista o un hallazgo diferencial en una placa de histología o en una técnica de morfología o de anatomía que sea de interés. Ahí encontramos una fuente de publicación científica. Entonces debemos estar siempre atentos, alertas a todo lo que hay alrededor de nuestra práctica cotidiana y ahí vamos a encontrar fuentes para desarrollar publicación científica. Aquí una pequeña frase que es parte de la forma en la que trato de mostrarles y de incentivarlos. Aquí esto van a ser más que una conferencia, van a ser mensajes motivacionales, van a ser estrategias para que encuentren cada uno de ustedes en el lugar en el que estén en este momento, cómo pueden lograr encontrar la forma de empezar a tener un artículo. Aquí la crítica y el ensayo son la esencia de la ciencia y la ciencia es una actividad fundamentalmente social, lo que implica que depende de una buena comunicación. Es por ello que las revistas científicas insisten en claridad y la inteligibilidad. Y esto nos tiene que a nosotros esto debe ser muy importante en el momento en el que nosotros empezamos a redactar nuestros manuscritos. Recuerden que manuscrito es algo que aún no está publicado. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a redactar nuestros manuscritos, debemos enfocarnos en el hecho de que quien lee el documento debe entender lo mismo que yo quise plasmar cuando lo estaba redactando. Y eso es importante porque parece muy tonto y muy ilógico, pero cuando uno empieza a escribir, se da cuenta de que escribe terrible. Y eso es un ejercicio que constantemente debe estar en perfeccionamiento. La forma en la que nosotros le mostramos a un tercero cómo se presentó un caso clínico, a veces es muy distinto a cómo uno lo redacta en la historia clínica o como lo redacta en su manual de apuntes, porque lo escribe de forma en la que usted lo entiende, no un tercero. Entonces aquí debemos ganar herramientas. Estas herramientas usualmente, ¿cómo se ganan en este ejercicio de redacción de publicación científica? Leyendo a otras personas, criticando otros manuscritos o participando en el proceso de arbitraje de manuscritos en la publicación científica, que también es algo interesante que se puede desarrollar a través de las agremiaciones científicas estudiantiles y algunas que tienen revistas médicas estudiantiles. Bien, entonces algunas claves para iniciar en la publicación científica. eh, Escribir un buen artículo no es una cuestión de vida o muerte, es algo mucho más serio. Y esto porque con base en los datos que uno muestre en un artículo científico, puede cambiar un paradigma del conocimiento, puede cambiar una terapia en un paciente, puede cambiar una política pública, ya sea en salud pública, o puede cambiar el bienestar de una población. Entonces, como se vendan los datos es algo muy importante. Un fontanero no necesita escribir sobre cañerías ni un abogado sobre sus casos, excepto sus alegatos. Pero el investigador científico debe de manera obligatoria presentar un informe escrito de lo que hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y lo que aprendió al hacerlo. Y esto es lo que yo les mencionaba que hace referencia a la reproducibilidad. Esto es muy importante porque como la idea de de la conferencia es mostrarles a base de ejemplos cómo es la situación. Nos estamos adentrando en un mundo en el que necesitamos mucha rigurosidad y seriedad frente a lo que hacemos. Un científico no solo hace ciencia, escribirla no solo un científico no solo hace ciencia, sino que también la debe escribir. Por desgracia, la formación científica suele estar abrumadamente centrada en aspectos técnicos de la ciencia, que las artes de la comunicación se descuidan o se desconoce. Cuando nosotros estamos estudiando medicina, muchas veces nos enfocan en aprender teorías o en aprender datos anatómicos, clínicos, farmacológicos, pero no nos enseñan a hablar, no nos enseñan a comunicarnos con nuestros pacientes, con nuestros colegas,
con el mundo científico. Cuando vemos las asignaturas de metodología científica, normalmente estas asignaturas se enfocan en cómo sacar la media, cómo sacar la moda, cómo hacer un odds ratio, cómo hacer pruebas estadísticas, cómo calcular una muestra, pero nunca, su mayoría, nos enseñan de manera profunda cómo debemos abordar la redacción científica. Aquí, a modo de algunas publicaciones que existen, vean cómo eh, quienes lideran los procesos de formación médica en algunos, en especial en Colombia, que es donde yo estoy radicado, vean cómo en estos datos que son de los decanos de las facultades de medicina y de los programas de medicina, no son personas que tengan grandes números de Carlos, publicación. Carlos, Gabriela. ¿No? Y por tanto, ve uno que el barco, quienes dirigen el barco de la formación médica, en este caso en Colombia, hay estudios similares en Latinoamérica y en Suramérica y Centroamérica, muestran que no son personas con interés en la publicación y en la comunicación científica. Entonces, esto es como un dato curioso que quería mostrarles. Algunas claves para iniciar en la publicación científica: la claridad es muy importante, una mente clara, aborda un problema claramente formulado y llega a unas conclusiones claramente enunciadas. Cuando se dice algo por primera vez, debe ser aún más claro. Es decir, que cuando nosotros vamos a mostrar una publicación científica que va a mostrar datos relevantes que no están publicados previamente, es fundamental que esto tenga una claridad. Y esto parece algo sencillo, pero cuando uno está en el proceso de revisión editorial, pues se encuentra muchas veces con redacciones difíciles de leer, con una gramática compleja, con una falta importante de coherencia en el uso de la puntuación. Entonces, releer y releer y releer el documento o permitir que un tercero lo lea, lo critique, sugiera, hace parte de la construcción de un buen manuscrito. La percepción de señales, y este es un dato, esta es un ejemplo clásico, y es que si un árbol cae en un bosque y no hay nadie que lo escuche, cae, hace ruido. La respuesta correcta es no. El sonido es algo más que ondas de percepción y en realidad no puede haber sonido sin oyente. Una investigación, por tanto, no está completa hasta que sus resultados no se publican y se entienden. Hay demasiados artículos que caen en el silencio de los bosques. Esto es muy cierto porque hay personas que se jactan en este medio de tener muchos artículos, y cuando uno revisa los indicadores bibliométricos, que básicamente hace referencia a qué tanto están descargando o leyendo mi artículo, pues uno se encuentra con que no hay mayor cosa. Actualmente, con el advenimiento de diferentes medios de comunicación masivo, no solo el Internet como tal. En su momento, las cosas que más tenían interés eran las páginas web, los blogs, pero ahora tenemos una gran cantidad de información inmersa en las redes sociales, unos personajes en salud que están muy interesados constantemente en mostrar información en salud en estas áreas, en estos espacios. Algunos lo hacen con un rigor académico y científico valioso, pero la gran mayoría caen solo en la dinámica de los likes y en la dinámica de poder monetizar esa información y quién mira esa información. Y muchas veces de ahí, y lo digo en experiencia personal como docente, muchas veces los estudiantes llegan a una presentación y muestran el pantallazo del video de YouTube del youtuber que habla de diabetes, o muestran un video del Instagramer que habla de electrocardiograma, o del endocrinólogo Instagramer que habla de nutrición, y no siempre uno revisa la fuente de esa información y la capacidad de reproducibilidad que tiene esa información, que suele ser muy dudosa siempre cuando utilizamos estos medios de comunicación. Otras claves para iniciar es que la estructura de un artículo científico es estándar desde hace muchos años. Utilizamos la sigla INRID para hacer referencia a introducción, materiales y métodos, resultados y discusión.
Y este es un estándar en estructura de organización que tiene muchos años y que recordemos que las revistas científicas llevan más de 350 años y esta estructura se ha estandarizado por más de 100 años. Luis Pasteur en su momento habló de una forma muy detallada de la teoría microbiana con exquisito detalle y fanáticos de la teoría de la generación espontánea y planteó el principio de la reproducibilidad de los experimentos. Es decir, que cuando Luis Pasteur en sus ensayos mostró los detalles de sus teorías microbianas, todos aquellos que lo leían pudieron reproducir estos datos. Otra información interesante aquí es que cuando se generan inversiones e innovaciones por parte de algunos países a nivel internacional. Esto muestra que hay hitos, por ejemplo, en 1957, en la época del Sputnik en Rusia, para poder llegar a la Luna, los Estados Unidos, el primer lanzamiento de un satélite, los Estados Unidos tratando de pelear con la URSS en este momento, con la Unión Soviética destinó miles de millones para la investigación y el dinero produjo ciencia y la ciencia acompañada de artículos y miles de ellos. Y de ahí en adelante, muchas veces el artículo científico es una herramienta no solo de poder del conocimiento, sino también se puede convertir en una herramienta de poder político en la que nosotros debemos estar a la vanguardia en nuestras zonas, en los lugares en los que estemos. Entonces, datos claves, un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de investigación y aquí les resalto un poco que existen otros artículos, no siempre a lo que hace referencia un artículo científico, principalmente es a lo que se conoce en literatura científica como un artículo original, pero existen otro tipo de artículos, cartas al editor, editoriales, casos clínicos, artículos de correspondencia, series de casos, fotografía médica, videos médicos, en fin, historia de la medicina, artículos de revisión, es decir, existen muchos espacios dentro de una revista científica para poder publicar un artículo. Es ahí donde nosotros debemos encontrar ese espacio para poder mostrar nuestros datos. Un artículo debe ser fácil de leer en el marco de la complejidad que se está vendiendo. Debe contar una historia interesante, debe tener información relevante bajo títulos apropiados y además es visualmente atractivo. Este último componente a mí me parece muy importante y a la luz de tantas tecnologías y herramientas de apoyo editorial que hay actualmente, como la inteligencia artificial, pues no es justo enfrentarse a un artículo científico en el cual después de 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas de solo texto, encuentre uno una figurita muy pequeña y no encuentre una tabla que resuma los datos clave o una gráfica que muestre los hallazgos clínicos en el paciente desde la perspectiva cronológica, una curva, una flecha del comportamiento clínico, una tabla que nos resuma los datos clínicos. En ocasiones nos encontramos artículos que no tienen nada de esta información y que simplemente con una o dos gráficas pudo el artículo tener mucho más impacto y ser más atractivo para que el persona que lo esté leyendo que capte la atención. Las personas que están en esto deben tener un componente de altruismo importante, que es el fuerte deseo de contribuir al avance, tanto local, regional o global. Aquí quiero también leerles esta frase, y es que los que somos autores de artículos o aquellos que se van a iniciar en este maravilloso mundo de la publicación científica, deben recordar que competimos contra youtubers, contra instagramers, contra partidos del fútbol colombiano, del fútbol ecuatoriano, del fútbol, qué sé yo, venezolano, el del fútbol boliviano, del fútbol paraguayo, de donde nos estén acompañando el día de hoy, contra la Champions League, contra Hollywood y contra grandes escritores de literatura de otro tipo. Es así que debemos ser conscientes de que muy pocas personas nos van y quieren leernos, incluyendo, incluyendo nuestra familia. Pero nuestros datos son tan importantes que debemos competir por su atención. Por tanto, cuando yo estoy redactando un artículo, debo entender que este artículo debe tener un hilo que lo atrape a uno desde el inicio hasta el final.
y que no sea la estructura clásica que uno ve en los artículos de es el principio, el título, el resumen, me aburro, me aburro, me aburro y final. Conclusiones. Eso no puede suceder. Otras claves para iniciar en la publicación científica es el autointerés. Debemos encontrar motivación para escribir y publicar un manuscrito. Esto debe ser a partir de un interés por un avance profesional o por una recompensa económica, lo cual uno lo ve en algunos docentes que se benefician de más publicaciones o en el caso de que aquellos que están en proceso de formación, poder tener una hoja de vida más competitiva en los procesos de selección, ya sea para una residencia médica, una maestría, un doctorado, etcétera. El paradigma en la academia, desde la academia en publicación científica es publish or perish. Esto significa publica o perecerás. Y muchas veces esto se ha convertido en un arma de doble filo porque en un afán constante por publicar y por publicar, se pierde mucho la calidad de lo que se publica y caemos en esta gran cantidad de manuscritos basura. La literatura científica es un estrecho género literario, con un estrecho propósito, aunque muy importante, y que tiene un estilo, estructura y organización que facilitan al escritor, revisor y lector una comunicación efectiva de las ideas científicas. Esto no lo debemos olvidar. Recientemente leía un artículo acerca del síndrome ovario poliquístico que nos mandaron a la revista y este artículo era escrito casi que en su totalidad por una inteligencia artificial y no solo eso, sino que además era escrito bajo un estilo literario no científico. Es decir, prácticamente que era una poesía sobre el síndrome ovario poliquístico. Esto significa que el autor tenía un ejercicio formativo inapropiado para la redacción de un artículo. Probablemente su artículo hubiera quedado mejor ubicado en una revista de otro tipo que en una revista científica. Aquí quiero dejarles claro lo que hace referencia a una revista científica. Una revista científica es aquel espacio de publicación que usualmente está sometido a una revisión externa de, el documento, usualmente una revisión por pares, que facilita que las personas cuando envían su artículo tengan un proceso de doble vigilancia o de doble evaluación y de esa forma se garantice que la información que está ahí, que es del autor, tenga un proceso de revisión. Como les mostraba, el artículo científico tiene un componente que es el componente del INRIT. Este componente también está inmerso en algunos componentes y básicamente la introducción del artículo, que es ahí del INRIT, hace referencia a qué cuestión se estudió. Es el contexto que necesita el lector para adentrarse en este manuscrito que lo va a atrapar y que no simplemente va a ser introducción, me aburro y final. El otro componente es cómo se estudió el problema, que son los métodos, y aquí debemos ser muy claros porque los métodos tienen que ser reproducibles. Reproducibles significa que yo no puedo inventar la metodología. Usualmente la metodología es un escenario en el cual yo utilizo la metodología de otras personas y por tanto suele ser un espacio en el que normalmente tomamos la información que otros han hecho o en caso de que yo esté siendo quien descubre un nuevo método, dejar muy claro cómo fue que lo hice para que otro vaya a poder seguir la línea de reproducibilidad de mis métodos. Los resultados, responden a la pregunta de cuáles fueron los hallazgos del estudio y la discusión hace referencia a qué significan los resultados, cómo los contrasto yo esa información con la información disponible en el área del conocimiento en el cual yo desarrollé mi investigación. Los criterios de un manuscrito antes de su publicación en una revista científica, ya aclarando un poco lo que es una revista científica, importante en el lenguaje que nosotros utilizamos en ciencia, es que una revista indexada o una revista indizada hace referencia a aquella revista, un index es un número que se le asigna a una revista y ese index, ese número, esa codificación puede estar inmersa en diferentes bases de datos o puede estar indexada en diferentes bases de datos. Y es ahí cuando
de pronto un poco de forma inapropiada por desconocimiento, algunos dicen es que esa revista no está indexada, pero en términos prácticos todas las revistas científicas están indexadas. Lo que pasa es que ese número, ese código de indexación no está inmerso en muchas bases de datos porque algunas bases de datos exigen un proceso muy riguroso en la revista de calidad y de revisión por pares y por tanto excluyen muchas que no lo cumplen. Y las de mejor calidad están en las bases de datos de mayor criterio de selección. Por eso, cuando dicen es que esa revista no está indexada en Scopus, no está indexada en PubMed, significa que básicamente esta revista no cumple los criterios de esta base de datos, pero no significa que no esté indexada. Importante aclarar eso. El contenido debe ser acorde con la temática. Cuando yo voy a seleccionar la revista en la que quiero enviar mi artículo científico, pues yo debo definir si el scope, es decir, la temática central de esa revista, es acorde con el manuscrito que yo acabé de redactar. Pero yo no puedo partir del hecho de que voy a enviar un artículo sobre algo muy general en diabetes a una revista que estudia solo la célula beta, por ejemplo. Es decir, que si yo tengo un estudio de un componente epidemiológico de la diabetes, pues yo debo buscar una revista que tenga un perfil de epidemiología y que además tenga un perfil acorde con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes. Pero, por ejemplo, si mi artículo gira en torno a el comportamiento de la diabetes en un municipio o en una ciudad de Ecuador, es muy específica, pues seguramente esos datos van a ser de mayor interés para una revista científica de esa ciudad o para una revista científica regional o en el escenario más grande para una revista científica nacional. Es decir, que yo no le voy a mostrar, no voy a enviar un artículo del comportamiento epidemiológico de la diabetes en Cuenca a una revista, qué sé yo, en la India. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La calidad del manuscrito debe ser suficientemente alta en términos de método y ejecución de la investigación y en la escritura. Recuerden que la escritura no necesariamente debe ser compleja, sino entendible. Es decir, que escribir de manera compleja no tiene sentido. Aquí debemos escribir de tal forma de que todos los que leen entiendan lo que yo estoy diciendo y no solo yo. Ese es un error que cometemos frecuentemente. Escribir para nosotros mismos. Bien. Debe presentar datos novedosos, inclusive artículos de revisión y similares. Es decir, que no necesariamente novedoso significa que sea nuevo o significa que sea recién descubierto, no. Novedoso es que sea de interés para el área del conocimiento en el que yo estoy. Entonces, no es simplemente decir, encontramos que la diabetes en Cuenca se comporta igual que en el resto del mundo. No, hay que vender la información de una forma distinta y presentar los datos de manera novedosa. Es decir, que si yo encontré un dato como que en el estudio de diabetes desarrollado en Cuenca encontramos que el porcentaje de prevalencia de diabetes afectaba principalmente las mujeres en edad fértil, a diferencia de los estudios a nivel nacional o de los estudios a nivel internacional. Por tanto, a pesar de que la prevalencia de diabetes en Cuenca es igual, llama la atención el comportamiento epidemiológico de la diabetes en este subgrupo poblacional. Y de esa forma usted está mostrando unos datos que si simplemente dice la prevalencia es la misma en Cuenca que el resto del mundo, así lo está mostrando de una forma bastante novedosa y bastante interesante. Entonces, los editores necesitan autores más que los autores necesitan a los editores. Entonces, debemos tener certeza de que nuestro artículo va a salir publicado a pesar de las críticas siempre. Debemos tener una positividad frente a eso porque existe y eso ustedes lo van a tener que vivir con el paso de su formación, es que el proceso editorial es arrogante. Y muchos de los que estamos en el proceso editorial a veces leemos de manera despectiva los manuscritos, creyendo que quien lo hizo lo está haciendo de forma inapropiada. Y partimos del hecho de que lo hizo mal y eso no es cierto. Es decir, partimos del hecho de que necesitamos más autores para que nos envíen manuscritos a nuestras revistas y debemos tratarlos con la compasión que necesitan y con la compasión que merece el esfuerzo que tuvieron que hacer para poder escribir ese artículo. Finalmente, para ya ir cerrando un poco la parte de la presentación y poder entrar en una sección un poco más dinámica, si alguno tiene
algún ejemplo o alguna discusión que quiera desarrollar. Quiero mostrarles un poco la importancia de publicar los resultados. Este es un resumen interesante del libro de Pitt sobre redacción de artículos científicos o de escritura científica, tiene un nombre muy interesante, Easy When You Know How. Es un libro que les recomiendo junto con el libro de, el libro de la OMS que utilicé para toda la conferencia. Entonces, aquí resaltar la importancia de publicar los resultados. Es antiético hacer un estudio y no reportar los hallazgos. Querer progresar como científico y mejorar la salud de los demás. Querer ganar credibilidad en el equipo científico. Querer que tu trabajo crezca y ampliar tu audiencia. Mejorar tu historial, tu currículum vitae, tu hoja de vida. Adquirir y agregar credibilidad a la reputación de las personas como científicos. Adquirir premios o becas. Otras reglas importantes para ser publicado. Esta era la importancia de publicar y estas son 10 reglas simples para ser publicado. Uno, lee muchos artículos y aprende tanto del bueno como del mal trabajo de los demás. Entre más objetivo pueda ser su trabajo, será finalmente mejor ese trabajo. Los buenos editores y revisores serán objetivos con su trabajo, es decir, lo evaluarán en la medida en la que usted haya resaltado sus resultados y haya seguido el rigor de la redacción científica. Si no escribe bien en el idioma inglés, tome lecciones de manera temprano, será invaluable en algún momento más adelante. Ya sabemos que esta es la lengua de la ciencia dominante en este momento. No sabemos si más adelante sea otra lengua, sea el mandarín, sea el árabe, eso no lo sabemos. Quinto, aprende a vivir con el rechazo. No es propio de aquellos que hacemos ciencia cumplir esta regla, pero es parte de la cotidianidad. Es decir, que el éxito no está en cuántas veces estamos arriba, sino en cuántas veces logramos levantarnos de la derrota. Y aquí pasa lo mismo en publicación científica. Entonces, muchas veces nuestros artículos van a ser rechazados por nuestros propios tutores, por nuestros propios guías, por los editores, por nuestros propios colegas. Por tanto, hay que aprender a convivir con este rechazo, porque eso nos va a hacer cada día más fuertes y estructurados en nuestra redacción. 6. Los ingredientes de la buena ciencia y de un buen artículo están en su estructura. Y 7, comience a escribir el artículo el día que tenga la idea de qué preguntas seguir. 8, conviértete en un revisor al principio de tu carrera, que es lo que les mencionaba ahorita, tratar de vincularse de manera temprana a alguna revista, si así lo pueden hacer en sus lugares de formación. 9, decida desde el principio dónde trabajar, perdón, dónde tratar de publicar su artículo. Si yo voy a empezar a escribir un artículo de diabetes sobre la epidemiología de la diabetes, ya debo tener claro dónde voy a poner ese manuscrito. Y 10, la calidad lo es todo. Una reflexión final. El positivismo, que es una tendencia en ciencia, ha convertido la medicina basada en la evidencia en una religión que debe tener indicadores de productividad y de calidad que están reflejados a través del número de artículos que se publican. Se debe apostar a los dos, tanto a la productividad como a la calidad, pero para ello se necesita el esfuerzo de un equipo de trabajo. Y este es otro de los mensajes que quiero dejarles y no de un grupo de personas con egos y metas individuales. Un equipo de trabajo, no un grupo de personas con egos y metas individuales. Este equipo debe estar conformado por estudiantes de pregrado, posgrado, docentes, asesores internos y externos, con experiencia en investigación y publicación, y de esta manera podremos tener indicadores bibliométricos e indicadores de actividad científica mínimamente competitivos para el escenario global. Finalmente, quiero que tengamos en cuenta estas frases. En la mayoría de los hombres, la gratitud es simplemente una esperanza secreta de obtener mayores favores. Trabajemos desde los deseos individuales por tener un impacto colectivo y social. Muchas gracias. Estos son mis datos de contacto para las personas que los necesitan, mi número telefónico, el correo electrónico. Esta es la cuenta institucional, que es la que manejo, la primera de @dimetabolismo. Ahí me pueden seguir en las redes sociales. Ahí hay información principalmente para pacientes, pero también hay algunos datos interesantes de educación médica.
Muchas gracias por la invitación y eh, esta partecita sí no la saltaremos. Muchas gracias, doctor. A continuación, damos apertura a la sesión de preguntas. Invitamos que son a los asistentes a compartir sus inquietudes o comentarios para que el doctor Eduardo Jiménez pueda responderlas. Les estaré leyendo en la parte de comentarios. Aquí hay una pregunta, doctor. O se Dice, quedaron dormidos todos. a ver, con la primera pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Recomienda el uso de la IA para mejorar la redacción en nuestros artículos? ¿O en qué recomienda para que nuestra redacción sea más adecuada a los artículos científicos? La inteligencia artificial es una realidad. Negarla es como negar la existencia de, es como es negar que el agua moja. Entonces, aquellos que son contra, hay unos contradictores radicales de la inteligencia artificial en la publicación científica. Sin embargo, inclusive recientemente salieron algunos artículos que fueron retirados, por supuesto, posteriormente, en los que decían que ponían a ChatGPT como autor porque había redactado gran parte del manuscrito y cumplía los criterios de autoría que hay estandarizados en el Comité Internacional de Revistas de Editores Médicos. ¿Cuál es lo que yo creo sinceramente es que hay que aceptar que se utiliza la inteligencia artificial? Eso es lo que yo pienso que se debe hacer inicialmente. Porque muchas veces utilizan la inteligencia artificial, lo digo por mis estudiantes, lo digo por conferencias en las que he hecho, que he visto que se utiliza inteligencia artificial y la gente descaradamente no lo acepta. Entonces, lo primero es aceptar que usted utilizó inteligencia artificial. Hay algunas revistas que en la parte de instrucciones a los autores tienen definido que usted debe aclarar si utilizó o no inteligencia artificial para su manuscrito y en qué la utilizó. Entonces, por ejemplo, usted puede utilizar la inteligencia artificial para corrección de estilo. Entonces, usted escribió su artículo y le pidió a la inteligencia artificial que le corrigiera el estilo. Usted tiene que aclarar que hizo eso. Hay algunas personas que utilizan la inteligencia artificial para hacer gráficas. Tiene que aclarar que utilizó la inteligencia artificial para esto. Y ya en el proceso editorial, algunas revistas serán muy rígidas en ese aspecto y le dirán, no permitimos uso de inteligencia artificial a el hecho de que usted no declare que la usó y lo descubran, porque eso es también en algunos escenarios una falta ética, no declarar que usted utilizó la inteligencia artificial. Y la otra recomendación, la recomendación final frente a eso, es utilizar inteligencias artificiales que tengan un entrenamiento puntual o que ustedes hayan entrenado en algunos datos puntuales frente a los manuscritos o a la redacción científica, porque hay algunas inteligencias artificiales que no tienen ese entrenamiento. Por ejemplo, usted coge ChatGPT no pago, el que es la versión no paga, y utiliza referencias muy inapropiadas, pero darle roles a la inteligencia artificial le puede a usted favorecer un poco eso. Si digamos que yo soy un investigador que está haciendo una investigación en diabetes, ¿qué opinas del siguiente manuscrito si fueras un revisor científico de una revista en la siguiente base de datos? Entonces él le va a hacer una crítica inicial del artículo y usted con eso va a modificarlo. Entonces, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, pero deben saber usarla y declarar el conflicto de que la utilizaron. Gracias, doctor. Tenemos que una segunda pregunta de parte de Jennifer. Nos dice, ¿qué pasaría si no cumple con todas las reglas y aún así lo llegan a publicar? Depende de quién esté diciendo que no cumpla las reglas, porque si uno dice que no está cumpliendo las reglas es porque alguien lo criticó, ¿cierto? Ya después de que salió el artículo. Entonces, cuando un artículo sale y tiene errores metodológicos, errores en la presentación de los datos, el lector puede hacer una solicitud de que el artículo tiene errores. Eso se llama una carta al editor. Entonces, por ejemplo, yo publiqué un artículo sobre diabetes y yo dije que la mayoría de la diabetes se presentaba por fallo de célula beta. Estoy dando un ejemplo aleatorio.
Entonces, yo como lector digo, eso no es verdad. Esa persona no está diciendo la verdad. Entonces, yo voy a decirle al editor de la revista que por favor aclare que eso no es verdad y que se lo haga saber a los autores y que los autores me contesten a mí y eso lo No. publican en la revista. Eso se llama una carta al editor. Entonces yo puedo mandar una carta al editor diciendo, los autores del artículo tal afirmaron que la diabetes se daba principalmente por fallo de célula beta, lo cual no es cierto, bla, bla, bla. Y existe, puede existir una réplica de carta al editor que publiquen los mismos autores defendiéndose. Eso es lo que se podría hacer. Lo otro es que si existió un error desde el punto de vista editorial, que quedó mal un autor, quedó mal una gráfica, quedó mal algún componente del artículo, una redacción, se genera algo que se llama una fe de ratas, que es que el autor manda un documento o el editor en jefe publica un documento adicional en la revista donde pues declaran que hubo un error y lo corrigen. Sí, sí era así la pregunta. Sí, Doc. Tenemos que hacer otra pregunta. Nos dice, buenas noches, doctor. Fuera de la guía Strobe y Care, ¿recomienda otras guías para iniciar en la redacción, estudios de observaciones y reportes de caso? El strobe es solo para estudios observacionales. El strobe, pues es como una sigla, strobe, es para estudios observacionales. Y el CAIR es para casos clínicos. Y series de casos. Son como unas guías. Hay una página de internet donde están inmersas muchas de esas, se llama Equator Network, y ahí uno encuentra diferentes instrumentos o guías según el tipo de artículo que nosotros estemos publicando o que queramos publicar. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy ingresando de una vez, por ejemplo, para estudios, él le dice, para estudios, en esta hay otros documentos de guía, pero por ejemplo aquí él le dice, para ensayos clínicos, yo le recomiendo utilizar las guías Consort. Para observacionales, Strobe. Para revisiones sistemáticas de literatura, le recomiendo Prisma. Para protocolos, Spirit. Para reportes de caso, CARE. Para guías de práctica clínica, AGRI. Para estudios preclínicos en animales, ARRIVE. Entonces, para evaluaciones de economía, Cheers. Entonces, él le recomienda a uno una serie de herramientas que le permiten a uno evaluar su manuscrito antes. Entonces, usted puede coger su caso clínico. Tengo un caso clínico escrito, redactado con mis profes, con mis compañeros. Entonces, ahora coja la lista de chequeo de la guía CAIR y aplíquesela a cada una de las secciones del manuscrito y mire qué tanto se adhiere a esa recomendación. Y si no se adhiere, entonces modifíquelo antes de enviarlo a la publicación en la revista. Muchas gracias, Doc. Tenemos que es una cuarta pregunta que nos dice, buenas noches, Doc. Para poder iniciar en la redacción y publicación de artículos, ¿qué revistas u organizaciones recomendaría? ¿Cómo no? No te escuché. Ah, ya de nuevo, perdón, ya. Dice, buenas noches, Doc. Para poder iniciar en la redacción y publicación de artículos, ¿qué revistas u organizaciones recomendaría? O sea, para publicar o para vincularse. Seguramente Para publicar para depende publicar, dice. depende del artículo, ¿no? Yo siempre recomiendo, hay algunas revistas que tienen un ejercicio más formativo, o sea, a modo de ejemplo, usted no puede estar en la copa del árbol sin antes haberlo escalado. Entonces, si usted va a empezar con un artículo, pues usted no pretenda arrancar publicándolo en una revista como el New England Journal of Medicine o en Lancet o en Science, pues no va a arrancar por ahí, ¿cierto? A menos de que su artículo tenga un perfil apropiado, pero todos somos soñadores al inicio y todos creemos que el artículo es apto para el New England, pero eso no es cierto. Entonces, muchas veces empezar por revistas locales, revistas regionales, revistas estudiantiles, es una buena alternativa. Por ejemplo, si ustedes están en Felsosem, pues Felsosem tiene Ciencia e Investigación Médica Latinoamericana, que es CIMEL, que es una revista científica. Hay algunas revistas en Colombia, por ejemplo, está Médicas UIS, que es una revista estudiantil. Hay algunas en Venezuela, que son revistas de estudiantes, en México.
por tanto, pues son revistas que le van a dar más prelación a los artículos de estudiantes. Ya, gracias, Doc. Tenemos la siguiente pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Con qué tipo de artículos recomienda que inicien personas que se están adentrando en investigación científica? Yo pienso que con los estudios observacionales son desde el punto de vista de los artículos científicos. Recuerden que hablamos de los artículos originales. Los artículos originales incluyen investigaciones como tal. En ese escenario yo recomiendo inicialmente estudios observacionales, descriptivos, por ejemplo, validar un instrumento, hacer una encuesta, hacer un estudio epidemiológico poblacional, hacer estudios en poblaciones específicas, por ejemplo, hacer una investigación en estudiantes de medicina suele ser interesante, o en estudiantes de universidades, ver cuál es su, qué sé yo, hábito tabáquico, sus conocimientos, actitudes y prácticas frente a enfermedades infectocontagiosas. O frente a enfermedades, o cuál es el perfil de su salud mental, de su sexualidad. Estudios que son muy descriptivos, relativamente fáciles de hacer, pero de interés, y por ahí aprende uno un poco cómo es la dinámica de la redacción y de la publicación científica y de cómo hacer un protocolo de investigación también. Y ya, pues también hay otro escenario que es el escenario típico que le dicen a uno para empezar, que es arrancar por publicación de casos clínicos. Ya, Doc. Tenemos otra pregunta que dice, doctor, una vez concluida la investigación, ¿cuál sería el tiempo adecuado o recomendable para proceder con la publicación? Eso depende de la revista. El tiempo de publicación depende de la revista. Ahora, si usted ya terminó los resultados, tiene que empezar rápido a publicarlo, porque si no, la información pierde vigencia. Yo tengo en experiencias personales de información que lleva 2 años y que nunca la publiqué. Eso ya no es tan atractivo de publicar en este momento. Entonces no esperen a que los datos pierdan vigencia, porque eso sucede con mucha frecuencia. Mm, Ya, Doc. No hay más comentarios, más preguntas. Entonces, damos que es por cerrado la sesión y agradecemos que es al doctor Eduardo por compartirnos su experiencia y conocimiento como estudiantes comprometidos con la ciencia y la formación ética. Valoramos que es profundamente que es estos espacios y desde que es parte de la Asociación de U Cuenca, agradecemos a usted, doctor, y esperamos que nos pueda seguir colaborando y fue muy enriquecedora que es esta ponencia. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente a los asistentes. Bueno, chao. Buenas noches.